An Argentine expert said that China is promoting a new type of globalization that is inclusive and committed to global development. China promueve una globalización, un nuevo tipo de globalización inclusiva, una globalización que respete los modelos de desarrollo impulsados por cada nación y a su vez una globalización comprometida con el desarrollo global. Hoy las economías de Asia están fuertemente integradas, hay un comercio interregional muy fuerte y en ese marco es que generalmente decimos que China y el Asia están siendo hoy los motores de la economía global y por eso el crecimiento de China también es muy importante para el crecimiento económico internacional. Y en este marco China ha propuesto y ha promovido iniciativas interesantes que contribuyen a esto, como por ejemplo la iniciativa de la Franja y la Ruta o la iniciativa para el desarrollo global, las cuales han sido conceptos e iniciativas concretas que han recibido una fuerte aceptación en el resto de los países. Bueno, el RCEP es hoy el acuerdo de cooperación económica más grande del mundo por el tamaño de sus economías, por sus países involucrados, y ha cumplido un año desde su implementación mostrando un éxito rotundo en sus objetivos, ha fortalecido la integración económica entre sus países miembros, lo cual muy probablemente reditúe en garantizar a su vez el sostenimiento del crecimiento regional en un contexto internacional turbulento, digamos, con cambios que hace mucho tiempo que no se veían.